Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos muy bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones de corazones alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de amor, de química, de esos momentos que te hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Y cuando digo amor, cuando digo química, estoy pensando en una pareja que ha conquistado no solo las pantallas, sino también nuestras emociones, Ander Zel y Kerem Bürsin. Así es, hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que honestamente nos dejó a todos con la boca abierta, con una sonrisa tonta pegada en la cara y soñando despiertos. Ese momento romántico que enamoró al mundo. Prepárense porque vamos a viajar a través de escenas, de miradas, de gestos que nos recuerdan por qué amamos tanto estas historias de amor que nacen y crecen ante nuestros ojos. Y antes de empezar a desglosar cada detalle de esta magia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad que adora el romance, las series y todo lo que nos hace sentir un poquito más vivos. No se arrepentirán. Y bueno, ¿por dónde empezamos a hablar de este fenómeno? Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de romance en la televisión turca y más allá. Su química en pantalla, desde el primer momento en que se conocieron en la serie, Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air, fue palpable. Era algo más que un guión bien escrito o una dirección acertada. Era algo real, algo que trascendía la ficción y se colaba directamente en nuestras casas, en nuestros corazones. Y aunque la serie nos regaló incontables momentos de ternura, de pasión y de esa tensión romántica que nos mantenía al borde del asiento, hubo uno en particular que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Un momento que incluso después de que las cámaras se apagaran y la serie llegara a su fin, siguió resonando y expandiéndose, conquistando nuevos públicos y consolidando su estatus como una de las parejas más queridas de la década. Vamos a transportarnos de nuevo a Estambul, a esos escenarios vibrantes y llenos de vida que sirvieron de telón de fondo para la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat. ¿Recuerdan las primeras etapas de su relación ficticia? Ese acuerdo inicial, esa tensión, esa negación de sentimientos que, paradójicamente, solo servían para avivarlos aún más. Pero no, hoy no vamos a hablar de las peleas iniciales ni de las artimañas. Hoy vamos a centrarnos en la evolución, en ese punto de inflexión donde el personaje de Kerem, Serkan, un hombre de negocios aparentemente frío y calculador, empieza a derretirse ante la espontaneidad, la alegría y la calidez del personaje de Hande, Eda. El momento del que hablamos, ese que enamoró al mundo, no fue necesariamente un evento grandioso y épico en términos de producción. No hubo fuegos artificiales ni saltos al vacío. Fue algo mucho más íntimo, más sutil, pero infinitamente más poderoso. Fue un instante de vulnerabilidad compartida, de reconocimiento mutuo de sentimientos profundos. Pensemos en las escenas donde Serkan, a pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de indiferencia, se encontraba cada vez más atrapado por la sonrisa de Eda, por su forma de ver la vida, por esa chispa que ella emanaba. Recuerdo una escena en particular. Estaban en un entorno que inicialmente parecía forzado, quizás un evento social o una cena de negocios, algo que reflejaba la vida corporativa de Serkan. Eda, como siempre, aportaba su toque de color y de humanidad. Y de repente, en medio de todo ese bullicio y formalidad, ocurrió algo. Fue una mirada. Una de esas miradas que lo dicen todo sin pronunciar una sola palabra. Serkan estaba observando a Eda, quizás mientras ella reía con alguien, o mientras hablaba apasionadamente de algo que le importaba. Y en sus ojos, en esa expresión tan característica de Kerem Bürsin, vimos la rendición. Vimos cómo el muro que había construido a su alrededor se agrietaba, como la protección que se había impuesto se desmoronaba. No era solo admiración, ni simple atracción. Era algo más profundo. Era la comprensión de que Eda no era solo una parte de su plan, sino que se había convertido en el centro de su universo. Fue el momento en que se dio cuenta de que la amaba. Y la forma en que Kerem transmitió esa realización a través de su actuación fue magistral. Esa mezcla de sorpresa, de temor y de una profunda y abrumadora ternura. El mundo entero, al ver esa escena, sintió ese mismo vuelco en el estómago, esa misma emoción. Y luego vino la reacción de Hande, la respuesta de Eda. Porque el romance es un baile, ¿verdad?
No es solo uno quien siente, es la reciprocidad. En ese mismo instante o quizás un instante después, Eda también sintió esa conexión intensificada. Quizás fue una palabra inesperada de Serkan, un gesto torpe pero sincero, una frase que revelaba la profundidad de sus sentimientos ocultos. O tal vez fue simplemente el hecho de que Serkan se permitió ser visto, de que dejó caer las máscaras. Este momento se propagó como la pólvora en las redes sociales. Fanbases de todo el mundo compartían clips, creaban memes, escribían fanfics, todo impulsado por la intensidad de esa conexión que habían presenciado. No se trataba solo de la trama de la serie, sino de la autenticidad que Hande y Kerem lograban transmitir. Sentíamos que estábamos siendo testigos de algo genuino, de una historia de amor que, aunque escrita, se sentía real. Pero, ¿qué es lo que hace que un momento romántico sea tan poderoso? ¿Por qué este en particular resonó tan fuerte? Creo que tiene que ver con varios factores. Primero, la construcción previa. La serie se dedicó a mostrarnos la evolución de su relación, los obstáculos que enfrentaron, las pequeñas victorias que les acercaron. No fue un amor a primera vista en el sentido tradicional, sino un amor que se fue gestando, madurando y fortaleciéndose con el tiempo y las experiencias compartidas. Esto hizo que el momento de revelación de sentimientos fuera mucho más impactante. Segundo, la actuación. Como mencioné, la habilidad de Hande y Kerem para transmitir emociones complejas a través de sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal fue fundamental. Lograron que nos creyéramos su amor, que nos importara su felicidad. Sus personajes se sentían tridimensionales, con miedos, inseguridades y anhelos que todos podemos reconocer en nosotros mismos. Tercero, la universalidad del tema. El amor, en su forma más pura y sincera, es un sentimiento universal. La idea de dos personas encontrándose, superando diferencias y construyendo un vínculo profundo es algo con lo que cualquiera puede identificarse, sin importar su origen o cultura. Y este momento capturó esa esencia del amor de una manera inolvidable. Pensemos también en el contexto de la serie. Serkan, con su pasado complicado y su carácter reservado, luchaba constantemente contra sus emociones. Eda, con su energía vibrante y su espíritu libre, representaba todo lo que él creía haber perdido o que nunca había tenido. El hecho de que él, el duro y el millonario, se rindiera ante el encanto de la chica sencilla, fue una narrativa clásica que siempre atrae. Pero lo que Hande y Kerem hicieron fue darle una frescura, una autenticidad que la hizo sentirse completamente nueva y emocionante. Y no podemos olvidar la química fuera de la pantalla que se percibía entre ellos. Aunque en ese momento eran compañeros de trabajo y la serie era su proyecto principal, la complicidad y el cariño que mostraban en entrevistas y eventos públicos solo añadieron más capas a la percepción del público sobre su conexión. Esto, por supuesto, alimentó la fantasía y el deseo de que su amor en la ficción se tradujera en una realidad. Y de hecho así sucedió, lo que hizo que este momento romántico en la serie fuera aún más significativo para muchos de sus seguidores. Para desglosar aún más este momento, analicemos la puesta en escena. La dirección de fotografía, la iluminación, la música de fondo, todo contribuyó a crear la atmósfera perfecta. Quizás fue un momento bajo la luz de la luna, o quizás durante una conversación íntima en un lugar inesperado. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto emocional. La cámara se detuvo en sus rostros, capturando cada microexpresión, cada latido acelerado. Nos hicieron sentir como si estuviéramos presentes, compartiendo esa intimidad. Imaginen la escena, Serkan, quizás un poco incómodo, intentando decir algo importante. Eda observándolo con esa mezcla de curiosidad y esperanza. Y entonces él se arma de valor. Quizás no con un te amo directo porque eso no encajaría con el personaje de Serkan en ese momento. Quizás fue un comentario sobre cómo Eda había cambiado su vida, o cómo ya no podía imaginar un futuro sin ella. Algo que, viniendo de él, era el equivalente a una declaración de amor eterno. Y la reacción de Eda, ella, que siempre fue más abierta con sus sentimientos, al principio quizás se sorprendió por la intensidad de Serkan. Pero rápidamente su rostro se iluminó. Esa sonrisa que derrite el hielo, esa mirada de comprensión y de alegría. Fue el momento en que ambos se dieron cuenta, sin lugar a dudas, de que estaban perdidamente enamorados. Este momento fue más que una escena romántica, fue un punto de inflexión en la narrativa, un catalizador para el desarrollo posterior de su relación.
A partir de ese instante su amor se volvió más profundo, más resiliente ante los desafíos que la serie les presentaba. Se convirtieron en un equipo, en dos almas que se habían encontrado y se habían decidido a luchar por su amor. Y es precisamente por eso que este momento enamoró al mundo. Porque encapsuló la esencia del amor verdadero, la vulnerabilidad. La entrega, el reconocimiento mutuo y la fuerza que surge de dos personas que se aman de verdad. Fue un recordatorio de que incluso en medio de las complejidades de la vida, el amor tiene el poder de sanar, de transformar y de hacernos sentir más vivos que nunca. Así que, mi gente, si hay una historia que nos ha recordado el poder del romance en la pantalla, y que a menudo traspasa la pantalla, esa es la de Andy y Kerem. Ese momento romántico, ese instante mágico, es una joya que seguirá brillando en la memoria de todos los fans. En resumen, hemos viajado a través de las emociones de Ander Cell y Kerem Bürsin, hemos desgranado ese momento romántico que cautivó al mundo entero, analizando la construcción de la escena, la actuación magistral, la universalidad del tema y el contexto de la serie. Hemos visto cómo su química en pantalla, y luego en la vida real, resonó con millones de espectadores, recordándonos la magia del amor verdadero. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este momento tan especial. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál fue su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Creen que hubo alguna otra escena que también enamoró al mundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir un poquito de esa magia, por favor regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que amen el romance y las grandes historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao.